Bueno, continuamos con William Dávila, diputado del Partido Acción Democrática por el Estado de Mérida. William, te planteaba, siempre se habla de la posibilidad del diálogo, cuando ocurren cosas como estas, surgen nuevamente voces que lo plantean. Yo he sido quizás muy fastidioso con el tema, pero creo que es una de las carencias que tenemos en Venezuela. Mira, el diálogo siempre tiene que existir, como lo dijimos hace rato. Yo recuerdo en un escrito sobre revuelta, revolución y protesta que escribió Octavio Paz. Y él decía eso, los seres humanos estamos condenados tanto a la diatriba, el conflicto, el choque, como al diálogo, porque eso forma parte de la naturaleza humana. Yo creo que el diálogo no se puede ver como un entreguismo o como que si tú estuvieras cediendo bandera o dejando de ser una posición dura. Yo mantení una posición de oposición desde el gobierno, bueno, desde que Chávez llegó al poder. He sido una posición, una sola línea. Sin embargo, soy de los que pienso que en este momento, dada la situación económica que vivimos, el tema de la inseguridad, el problema, por ejemplo, de la inflación, el problema del desabastecimiento, el problema de resarcir ese tejido espiritual y humano del venezolano, el diálogo es necesario. No solamente para la cuestión política, ¿no? Para la resolución de los problemas políticos, que el diálogo es necesario, todo el mundo conversa, ¿no? Incluso cuando terminó la Segunda Guerra Mundial hubo diálogo. Por supuesto. Es decir, cuando Alemania fue a capitular tuvo que sentarse con los aliados y se tuvo que sentar con la Rusia soviética de Stalin. O sea, yo no lo veo pecaminosamente como piensan algunos, pero obviamente en este momento se necesita resarcir y reconducir un camino político. Porque nosotros tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones parlamentarias. Y tú tienes que ver eso como una oportunidad para rescatar una institución que es fundamental para la democracia venezolana. Entonces, el diálogo no puede verse como un elemento más para destruir el Estado. Una cosa es que tú tengas una posición crítica contra el gobierno. Pero otra cosa es pensar en que tenemos que destruir el Estado como tal. Porque ya ahí no va a haber nunca diálogo, sino tú vas a tener un proyecto de anarquía y de caos que no te va a conducir a nada. Vamos a la participación de la audiencia, ¿no? Yo adelanto aquellos mensajes que incitan al odio, no los voy a leer, pues, me perdonan. Aquí dice, por ellos lucho, un tuitero, cuando matan todos los días a cada venezolano, no dice nada, claro, como no son políticos o chavistas, murió uno más de tu grupo, dice. Bueno, este tipo de mensajes, con todo Y no es así, mira, todo el mundo lamenta, en cualquier estado, en cualquier nivel, en cualquier situación. Oye, el asesinato siempre es condenable. ¿A quién no le ha tocado de cerca una situación de esa de un familiar, de un amigo, de un conocido? Yo creo que muchas veces son expresiones que no se corresponden a esa espiritualidad que requiere hoy día el venezolano. Wilmer Fernández, ¿qué pasó con el caso de corrupción del gobernador de Apure? Nadie se ha pronunciado. Bueno, impunidad con socialismo. Se dice que no tiene tecnología para resolver la muerte de Robert Serra. Bueno, yo creo que hay que dar tiempo a las autoridades, pienso. Bueno, y tiene que esclarecer. Es más, fíjate, eso lo tiene que esclarecer y rápidamente por la connotación política que puedan derivarse de allí. Tú sabes, los fundamentalismos siempre están de un lado y del otro, ¿no? Entonces, es necesario que el ministro del Interior, así como dio ayer una declaración madura, seria, no alarmista, no así algunos, repito, es necesario que se esclarezca y se diga cuanto antes qué fue lo que pasó ahí. Ángel Sandoval, ¿por qué nos conmociona tanto un asesinato y no los miles que suceden anualmente en nuestro país de todos los venezolanos? No hay que politizar la muerte de Serra, pero es triste e imposible negar que la inseguridad está desatada y no respeta color. Bueno, hay que determinar si tiene que ver con inseguridad o es un asesinato de otra naturaleza. Bueno, total, mire, es la violencia, es la inseguridad de todo tipo, ¿no? Por eso es que es necesario para la sociedad venezolana en este momento que se esclarezca la situación. Vladimir Maldonado, la mayoría del pueblo que es chavista llora a uno de sus líderes, el camarada Robert Serra, asesinado cobardemente. Lisandro, el problema está en que los demás homicidios, incluyendo hace 4 años mi tío, no se investiga, solo cuando es político se mueven. Adán Camargo, la muerte de Robert Serra nos conmocionó a todos por ser un joven muy dinámico y un gran líder juvenil. Lamentable la muerte de este joven revolucionario, dice Javier López, estamos en un país inseguro. Otros comentarios por aquí. Me pregunto si será válido para el asesino de este muchacho entregar su arma de forma voluntaria y le den beca, dice Camilo Vergara. Bueno, lo que sí creo yo, Vladimir, es que tiene que haber una evaluación. ¿Qué pasa con los planes? O sea, la concepción estratégica de lo que llamaban a toda marcha, la vida a toda marcha. El plan ese es la concepción estratégica de la seguridad, porque el aspecto táctico es el plan Patria Segura.
Entonces, eso tiene que evaluarlo, porque yo lo que veo que de ese plan Patria Segura lo trataron exclusivamente desde un punto de vista militar, no desde el punto de vista de la concepción policial. Y social incluso, Y ¿no? social. Son dos cosas distintas. Mire, a veces yo fui gobernador y uno más o menos trató esos temas. Se piensa que con sacar tus militares vas a resolver el problema de la seguridad. No es así. Los militares tienen un oficio muy determinado. Cuando estamos hablando de inseguridad, el policía es el elemento más importante de una sociedad. El policía honesto, serio, responsable, preparado, el de la prevención, ¿no? Entonces, eso tiene que evaluarlo, porque algo está sucediendo que todos los días tenemos esos crímenes. O sea, el anuncio del desarme no ha funcionado. ¿Crees que la Asamblea Nacional, en el caso específico de Robert Serra, debería designar alguna comisión para investigar esto? Bueno, mira, la Asamblea Nacional no puede estar a espaldas de las realidades. Así como, por ejemplo, ha debido haberse investigado los 25 mil millones de dólares que anunció Jordani y que la Asamblea no creó una comisión para investigar eso. Igualmente tiene que investigarse todo este tipo de cosas, porque para eso es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene dentro de sus funciones no solamente la legislativa y la discursiva, la del debate, sino igualmente la función contralora. Hay que llamar al ministro del Interior. La Comisión de Política Interior tiene que invitar al ministro del Interior, si no quieren utilizar el término interpelación. Invítenlo, pues. Alerta a todo. Pregúntale al diputado Serra si cree que el señorito Loren Sales sabe quién fue el asesino de Robert Serra. Eso, mira, ese es seguir con ese discurso de estar repartiendo odios y buscar imputaciones cuando en este momento se necesita, y vuelvo a insistir en esa palabra, es el esclarecimiento de los hechos y saber la realidad de lo que ahí pasó. Eso es una obligación que tiene el gobierno. Aquí No solamente para que no haya otra pregunta en ese sentido, no solamente en el caso de Serra, lo lógico que tiene que ser en todos los casos. Señor William, no trata de mezclar inseguridad con sicariato. Lo ocurrido no fue producto del alma común, dice Milton Díaz. Bueno, yo no tengo un GPS para saber esas cosas, ¿no? Así es. Esta y todas las muertes son lamentables. Más aún si son jóvenes, pero al gobierno le rebala, dice Ana Sofía. Bueno, ese es su punto de vista. No, yo lamento, Vladimir. Fue un joven representante popular, es un diputado electo. El más joven. Un joven. La primera oportunidad. Como pudiera ser de cualquier edad. Y de cualquier partido. De cualquier partido. Lo que a mí me llama la atención y me preocupa es que es un representante popular y que eso en Venezuela tiene que esclarecerse porque nosotros no hemos vivido ese tipo de hechos donde ocurran asesinatos. Ahí está la experiencia colombiana. Que eso sería muy grave trasladar cosas así. Así es. Néstor Jiménez dice, yo soy uno de los miles de dolientes del asesinato de mi hijo y de la impunidad de nuestra justicia. Bueno, yo entiendo y por supuesto respeto y comprendo muchísimo el sentimiento de quienes han perdido familiares, producto de la inseguridad, producto de la delincuencia, ¿no? Bueno, estamos hablando de más de 150.000 muertos, ¿no? En todo este tiempo, de todo este proceso, pues. Fíjate lo que dice Dulce María B. Dice, este asesinato hay que agradecérselo a las visitas de algunos políticos opositores al narcoparamilitar de Uribe. Mensajes como estos se repiten mucho. Bueno, y van en la misma dirección de quienes pretenden banalizar la muerte de Robert Serra, claro. O sea, en la dirección de todavía adelantar hipótesis que... Y entonces fíjate tú la carga de violencia que eso trae. Que tú veas en una esquina de repente un diputado de la oposición y pase alguien que está creyendo en eso y la arremete contra ese diputado o ese dirigente de la oposición. Eso es lo que nosotros no podemos permitir que suceda en Venezuela. Yo lamento lo que pasó con Robert Serra. 4 años de trabajo allí. O sea, cualquiera, se genera una amistad, se genera una cordialidad. Pero más allá de la amistad y de la cordialidad, que eso tiene que ser investigado y tiene que esclarecerse. Por supuesto. Además, bueno, aquí hay otro mensaje de Susana Márquez. En el país ocurren 25.000 asesinatos todo el año y todos son importantes, ninguno más importante que otro. Todos son seres humanos. Bueno, eso no se niega, ¿no? Mercedes León, mis saludos para William Dávila, mis respetos. Ajá. Dice aquí Neo, es sencillo, Vladimir Laguna. La violencia viene del mal ejemplo que dan los personales del gobierno en radio y televisión cada vez que hablan. Con las generalizaciones. Yo lo que sí creo, Vladimir, es que el lenguaje tiene mucho que ver, el discurso tiene mucho que ver en el desbordamiento de las pasiones y de confundir una posición política con odio y resentimiento. Eso nos ha dañado mucho en el país. Aquí dice Ernesto Arena, al señor que está en el programa, que lea Viajeros de India de Relaluque, para que no quede como un ignorante. ¿Por qué lo dirá? Bueno. La crisis en el país tiene su aviento en la impunidad. Los jueces y fiscales se nombran por un partido político. Adriana Cristina May, miles de familias sufren crímenes abominables e impunidad, casi que a diario.
Lo que sí es importante, Vladimir, tocando el tema, es la recomposición de un poder judicial. En este momento que hay la posibilidad de nombrar nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, nosotros tenemos que comenzar por reinstitucionalizar muchos estamentos fundamentales del Estado. Tenemos que tener un poder judicial que habrá muy buenos jueces, pero hay otros que no. Nosotros tenemos una institución, por ejemplo, que es la Fiscalía, que muchas veces carece de recursos y de elementos materiales para ejercer una acción investigativa profunda que lleve en tiempo récord a esclarecer las cosas, pues. Ahora, por aquí pregunta, ya terminandito, sobre la ley de vagos y maleantes. Pregunta uno de nuestros televidentes que por qué no se restablece la ley de vagos y maleantes. Te preguntan si estás de acuerdo con eso. Bueno, eso fue eliminado hace... Además, por una ley que tenía, en primer lugar, no respetaba el debido proceso. Pero, ni la presunción su propósito en su momento, pues. Bueno, te agradezco mucho, William. Una reflexión final. Bueno, Vladimir, yo lo que hago es una reflexión de verdad que las cosas tienen que llevarse por el camino de los valores, de los principios. El debate político, como su nombre lo indica, es un problema semiótico, un problema de concepción y de realidad y de entender que nosotros existimos, que el hecho de que tú tengas una posición no te hace a ti un elemento execrable de la sociedad, sino todo lo contrario. Tenemos que buscarnos y pensar en el país. Pensar en las generaciones, en todas esas personas que quieren a su país y que de repente pierden la oportunidad y están pensando en irse fuera de Venezuela. Nosotros tenemos que buscar la forma de esto, esos jóvenes vean que Venezuela sí tiene posibilidades.